hay una obra que Dios realiza en quienes han de confirmar su iglesia. Cuando Dios comienza esa obra en un individuo, no la deja inconclusa. Eso lo afirmó el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Quienes estaban siendo objetos de esa obra son quienes constituían la iglesia local de Cristo que estaba en Filipos. Todos cuantos son objetos de la misma obra son quienes conforman la iglesia de Cristo en cualquier lugar y tiempo. Se distinguen porque crecen en amor, ciencia, conocimiento y justicia para la gloria de Dios. El hermano Oscar nos amplía esto en la siguiente exposición. Dios está realizando una obra que planeó en la eternidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, que en un pacto que llaman muchos intratrinitario, eterno, de salvarnos. El Padre lo decretó, el Hijo lo consumó y el Espíritu Santo lo imparte. Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Hermanos, la obra de Dios es nuestro tema esta mañana. Les invito a que reflexionemos lo que cada uno ha aprendido sobre la obra de Dios a lo largo de sus años como cristiano, incluso cuando no lo éramos todavía, sabíamos algo, teníamos una revelación general. Ahora, teniendo la revelación específica en Cristo Jesús, sabemos y entendemos, disfrutamos, y nuestra gran esperanza, nuestra razón de vivir es que el Señor Dios está haciendo una obra en usted, en cada uno de nosotros y en la iglesia como cuerpo. Esta obra también afecta y afectará, desde luego, al mundo entero. Y estamos seguros de esto, que Dios fue el que empezó la obra, no nosotros, no otro, sino que el Señor la empezó. Esto nos habla de elección incondicional, una doctrina en la que creemos, que vemos que es muy bíblica. Quien tomó la iniciativa, dice en Romanos 8:28, es el Señor Dios. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2, el Señor quiso regenerarnos por pura gracia. Les amaré de pura gracia, dice en Oseas. De pura gracia les amaré. En el Antiguo Testamento ya hablaba de ello. Es decir, siempre fue el plan de Dios. Los suyos con nombre propio, escogerlos desde la eternidad para salvación, para que no nos jactemos nosotros en cosa alguna. El Señor fue quien empezó la obra. También el mensaje que le traigo esta mañana, y para mi alma también, de parte de Dios, es que tenga gozo, que se suelte en el Señor, tenga paz a pesar de todas las vicisitudes, la maldad del mundo, la maldad de su carne y de la mía. A pesar de que hay etapas en la vida cristiana que parece que no hay un norte, que no hay un progreso, recordemos esta mañana y avivemos dentro de nosotros la esperanza de que el Señor comenzó a trabajar en nuestros corazones. Nos regeneró para después regalarnos la fe, dice en Romanos 8:28, y después nos justificó, después ahora nos está santificando y un día nos va a glorificar completamente.
definitivamente. Por eso, porque Él, el Señor, es el arquitecto, Él es el diseñador del universo y de nuestro cerebro, el diseñador de nuestra alma, tendremos paz. Tenemos la razón más grande para tener seguridad. Él es el ejecutor, además. Cuando el Espíritu Santo ha dicho que Dios empezó la buena obra en nosotros, también hay que mirar que esa obra es buena. Realmente es lo único bueno que podemos llevarnos de este mundo. Y vio Dios que lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero aún después de eso vino el pecado. Y ahora, en su redención, en su rescate por nosotros, en regenerar nuestras almas, en salvarnos de nuestra maldad, lo que está haciendo Dios mismo en nosotros, permitiendo todo lo que vivimos, lo bueno y lo malo. Es bueno. Lo que Él hace es muy bueno en nosotros. También quiero que se fijen en el verbo perfeccionar, en el versículo 6, Filipenses capítulo 1, 6. La perfeccionará. Es decir, el Señor Dios no dejará incompleta la obra en alguno, sino que la va a terminar, porque Él es Dios. Porque Él es fiel a su gloria, porque no hace las cosas descuidadamente, porque precisamente su gloria está comprometida en esto. El Señor terminará la obra, y esto son las buenas noticias del Evangelio, hermanos. A veces, en algunos de nosotros puede doler ese perfeccionamiento, ¿no? Ese pulir la obra, como el libro de Erwin Lutzer que dice cincelado por la mano del maestro, habla de la vida de Pedro y cómo Dios le dijo a Simón, que significaba como duna de arena, tú eres Simón, pero llegarás a ser Pedro, una roca. Sin embargo, ese proceso, esos años de trabajo dolieron mucho. Fueron cinceladas, y el autor lo compara con la obra que ejecuta un escultor en un pedazo de mármol. Dios está haciendo la obra en nosotros y va a terminarla hasta el día en que el Señor Jesucristo se manifieste por completo y venga a consumar la última y gloriosa etapa de su reino. El Señor Jesús vendrá y ha de ser muy pronto, iglesia. Por eso debemos estar atentos, debemos estar velando como las 10 vírgenes sensatas. Las 5 vírgenes sensatas son. Las sensatas representan al cristiano que está alerta, al cristiano que está concentrado en la gloria de Dios, en la obra de Dios. Ahora, nosotros estamos involucrados en ella y somos objeto de su limpieza, de su renovación, de sus promesas, de sus beneficios, de su salvación una vez y para siempre, y a la vez su salvación constante todos los días hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, también estamos involucrados e invitados, otros, dentro de la iglesia, a participar en esa obra de Dios que está ganando almas para su reino, a los que Él tiene ordenados para salvación. De esa manera, quiero mostrar 2 puntos que veo en esos 11 versículos de Filipenses. El primero es que la obra de Dios tiene sirvientes. El segundo punto es que la obra de Dios produce santos.
Y cada uno de esos tiene unas características. Siervos, tiene siervos, versículo 1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo se catalogan como uno que está más bajo que los hermanos que reciben esa carta. Ellos escriben a los hermanos considerando a aquellos como superiores a sí mismos. Pablo y Timoteo dicen, nosotros somos sirvientes del Señor Jesucristo y por tanto de ustedes. Dulos es la palabra. Y entiende Pablo lo que él mismo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 6:20, que él mismo fue comprado por precio de sangre. Está utilizando una figura que era muy común en aquellos días de comprar por unas monedas comprar esclavos. Se compraba una persona, se vendía, se obtenía libertad dentro de Israel en el año del jubileo y en fin, por deuda se llegaba a ser esclavo, pero utiliza esta figura que era muy conocida en esos tiempos, hace 2000 años, para decir que era esclavo. Y aquí en Filipenses está diciendo lo mismo. Timoteo es igual a mí. Somos esclavos. El Señor Jesucristo nos compró. Realmente pagó un precio muy, muy alto. No por lo que valíamos nosotros, sino por su amor, con su sangre. Es decir, son esclavos, son siervos, sirvientes, que ya no pueden ser vendidos a otros porque ya no hay un precio más alto. La sangre de Cristo costó esto. Un siervo, en el sentido original de la palabra, es uno que se entrega a otro voluntariamente, se somete al otro. Y en la ley, en Éxodo, ya hablaba Dios a Moisés diciéndole al pueblo que si algún esclavo entraba libre y tenía esposa, hijos, bueno, dependía de la relación con el amo, si las había tenido o no, pero que si el esclavo después de llegar el tiempo de ser liberado decía, no, yo amo a mi Señor y me quedo con él, pues entonces se podía quedarse y le perforaban la oreja y tenía a su esposa y sus hijos ahí, pero porque amaba a su Señor. Esa es la idea de Pablo aquí. Dice, Timoteo y yo somos eso. Y ese tipo de esclavos, hermanos, ese tipo de sirvientes del Señor, primero trabajan en equipo. Dice, están Pablo y Timoteo, son juntos. Y también saluda a otros siervos, que son los obispos y diáconos. La segunda parte del versículo 1 habla de esto. Son los obispos, o sea, los presbúteros, ancianos, pastores, maestros. Son varios aquí, varios. Y otro grupo de los diáconos, también son varios. Que se encargan de la logística, del ministerio de la misericordia. Y en ambos casos, en ambos grupos, hay varios. Fíjese, por favor, es plural la manera en que se refiere Pablo a ellos. Trabajan en equipo y son varones. Entonces hay pluralidad. También ese tipo de perfil de siervos, en el versículo 3, se nos muestra que valoran mucho la grey, valoran a la iglesia del Señor. Y este es un principio que nos habla de alta eclesiología. Si la iglesia del Señor reunida el domingo especialmente, pero en general, es la familia de Dios, la verdadera familia nuestra. El Señor Jesús dijo, mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Más que los de sangre, ¿no? Versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y el estilo de escribir de Pablo es muy sincero. Es abierto cuando hay que decir algo bueno, pero también cuando había que hablar fuerte. Entonces es muy creíble,
muy serio. Se acordaba de los hermanos en Filipos y le decía, gracias, Padre, por esos hermanos, gracias. A pesar de los defectos que tenían los filipenses, que era una ciudad, bueno, muy próspera, en donde abundaban soldados que habían sido héroes o habían ganado distinciones. Entonces la ciudadanía romana allá en Filipos era muy valiosa, había mucho comercio, claro, había otras adoraciones a ídolos falsos, a ídolos pues. De ahí el Señor tomó, de esa ciudad cosmopolita, tomó el Señor, allá en Hechos 16 se nos cuenta, tomó un puñado de gente y una iglesia que fue creciendo, fue importante. Lidia, el carcelero, la muchacha que fue liberada de un espíritu de adivinación, ¿recuerdan? Todo esto nos lo cuenta Hechos 16. También el doctor Lucas se quedó con ellos por un tiempo. Gracias, hermano. Y Pablo los conocía, había escuchado mucho de ellos también, por eso se siente feliz de recordarlos. Y los valora que es una característica de un sirviente de Dios, dentro de la obra de Dios. La obra que Dios está haciendo, la obra del Señor Dios, que es buena y no quedará incompleta. Entonces este obrero también deja ver en su escrito otra característica de estos sirvientes, y es que oran por los hermanos, oran por los hermanos. El versículo 4 y el 9, voy a leerlo para ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Además, eran oraciones de altura, oraciones profundas, oraciones significativas. No está mal orar por las cosas diarias, por quizás necesidades físicas, claro que no, pero aquí la invitación del Señor es a la iglesia que ore para que el amor de cada uno de nosotros abunde. ¿Cómo? En conocimiento de Dios, en conocer más al Señor. Hace poco mirábamos con un hermano la misión y visión de una iglesia en Estados Unidos, no sé en qué estado, no recuerdo, pero una iglesia bautista reformada, y su visión no era tener 500 miembros, no era ampliar el lugar o tener gran tecnología. Su visión era conocer más al Señor en este año nuevo. Conocer más al Señor. Pues ese es un propósito de un sirviente de Dios. Ahora usted me dirá, bueno, Pablo era un apóstol, entonces ellos allá, los grandes eruditos son los que están llamando. No, usted y yo, todos y cada uno de los cristianos, en todas las iglesias locales, las iglesias que son de Cristo, todos tenemos una capacidad, un don, tiempo, salud. Todos sabemos orar, no hay alguien que no sepa orar. El Espíritu Santo lo guiará si no sabe, si es alguien nuevo en la fe. Pídale al Señor que le regale el Espíritu Santo si no lo tiene. Pero los siervos, los dulos, los sirvientes de la obra de Dios son todos los cristianos, todos. Por eso el versículo 1 le habla a la asamblea, es decir, esta carta está dirigida, después de la coma dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos.
a todos los apartados, a todos y cada uno de los apartados de los que el Señor compró con su sangre. La carta va dirigida a la asamblea y es palabra de Dios. Hermanos amados, los sirvientes que trabajan en la obra de Dios también están seguros del poder y de la fidelidad de Dios. Claro, hay etapas en la fe, como dice Proverbios, la senda de los justos va en aumento como la aurora, hasta que el día es perfecto. Sí, todos vamos en un proceso, no todos tenemos que llegar a ser un Charles Spurgeon ni grandes teólogos, pero con que sepamos una cosa de la teología es suficiente y que la vivamos en verdad. Como dijo aquel anciano, que era un erudito en sus últimos días, toda mi doctrina, toda mi teología se ha resumido en una cosa: Cristo me ama. Cuando experimento eso, el Espíritu Santo y esa palabra me mueve a trabajar en la obra de Dios y a la vez a reconocer y a disfrutar lo que Dios está haciendo en mí. La obra que Dios está haciendo en mí va a moverme a involucrarme en la obra de Dios, que es salvar a los suyos. Allá afuera hay mucha gente que es pueblo de Dios. A eso estamos llamados. El versículo 6 entonces dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es lo que nos lleva a concluir que los obreros de Dios, los sirvientes, están seguros del poder y de la fidelidad del Señor Dios. Y no como pasó en Mateo 22, 29, que algunos, tentando al Señor Jesús, le dijeron: mire, es que la ley dice que si el marido muere y la esposa queda, se casa con el siguiente hermano. Pues entre nosotros hubo 7. Y entonces cuando resuciten todos en el cielo, ¿de quién va a ser esposa ella? Con malicia, con arrogancia, con vanidad le preguntaron eso. Y el Señor Jesús les dijo: ignorantes, ustedes pecan ahí, cometen un error, erran en el blanco, porque desconocen, ustedes están desconociendo el poder de Dios y las Escrituras. O sea, no sabían, pero nada. A pesar de que hubieran estudiado mucho, seguramente habían estudiado. Ahí se ve que habían leído la palabra y habían leído libros, pero la arrogancia los llevó a eso, la incredulidad. No es así con los siervos de Dios. El obrero que está involucrado en la obra de Dios, que a su vez es buena y no quedará incompleta, también ama a los santos, los ama sinceramente. Porque puede que venga un hermano de la China, de Ámsterdam o de Paraguay, un hermano de una iglesia que de verdad es cristiana. Inmediatamente el que es de Cristo lo va a recibir, se va a alegrar de que venga, porque es su hermano en la fe, porque es un obrero de Dios. El versículo 7 y 8 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y es que le escuché a alguien decir alguna vez en una iglesia, dijo: no, es que yo aquí no vine a ser amigos. Pues no estuve seguro. Y dije: pero pues debe ser que el hombre es un profesional. Y no, sí necesitamos amigos. Y hace 8 días me encontré a
uno que fue pastor nuestro hace casi 20 años. Vino de visita a Bogotá y nos encontramos y precisamente nos recomendó, hagan amistades significativas dentro de la iglesia. Necesitamos que la iglesia tenga entretejidos sus lazos, que se amen, que se perdonen, que se soporten. Pero si hay amistades fuertes, pues no se va a poder con todos, por tiempo, por diferencias de cultura, pero hagan amistades significativas. Porque así se puede amar a los hermanos, como dicen estos dos versículos. El apóstol Pablo está preso, está ya apelado al César, lo van a llevar a ejecutarlo probablemente. Y le dice a sus hermanos, bueno, yo a ustedes los amé, la verdad, los amé, los quise mucho. Me toca partir, no sé si vuelva. Ustedes oran, quizá me liberten, creo que sí. Pero si me muero, me voy ganando. Me voy ganando, soy gozoso de morir. Claro, no va a ser fácil. Pero para mí es ganancia. Ustedes se quedan, ámense como yo los amé. Y ámense, quiéranse mucho como Cristo nos amó y amó a los suyos. Los amó hasta el final. Y el que ama al hermano ha cumplido la ley. La ley que a veces nos parece tan compleja, tan difícil, es eso, es amar al hermano, ahí se cumple todo. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de toda la ley, porque Él amó entregándose. ¿Qué es amar? Amar es darse, dar su tiempo, dar de lo que uno tiene, dar de lo que el otro necesita. Entonces, hermanos, ese es el primer punto. Y amigos, la obra de Dios, que es buena y no quedará incompleta, tiene siervos, tiene dulos con ese perfil. Nuestro segundo punto es que produce santos. La obra de Dios, que es buena, es provechosa, es muy buena, produce santos. Dios no la dejará incompleta porque lo que está haciendo es traer depravados, traer gente esclava del pecado y libertarlos y volverlos santos. Ahora, eso sucede una sola vez y para siempre por decreto divino y a la vez sucede a lo largo de los años hasta que Cristo regrese, lo cual requiere mucha paciencia. Pero Dios está en esa empresa y no va a echar para atrás. La obra de Dios produce santos, hermanos. Esos santos necesitan de la gracia y de la paz de Dios. Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra gracia es una expresión muy griega. Entonces Pablo la toma diciendo que haya virtud en ustedes, que Dios les dé virtud, que Dios los haga caerle bien a los demás. Y la palabra paz es muy judía, que es el saludo entre judíos. Entonces Pablo las mezcla. Y alguien puede preguntar, ¿pero por qué un apóstol le va a desear gracia y paz a una iglesia que ya es de Jesucristo? Ya tuvieron la gracia de Dios al ser salvos y ya tienen la paz de Dios y la paz con Dios absolutas. ¿Por qué entonces ora por ello y desea esto? Bueno, los obreros y los santos que produce la obra, que están involucrados en la obra de Dios, seguimos necesitando mucha virtud de Dios, mucha capacidad de Dios, a diario, porque todavía no hemos sido santificados, porque todavía estamos en este cuerpo mortal, en esta carne que peca. Como dijo el hermano Miguel Núñez,
Y ese pecado no es algo que hacemos, ese pecado es lo que somos. Entonces es una lucha dura y para eso necesitamos gracia de Dios. Y paz de Dios, que se aumente la paz, porque este mundo acosa. Este mundo es inquietante. Este mundo no nos quiere, hermanos. Y el príncipe de este mundo menos, hermanos. Ahora, la obra de Dios, decretada, ejecutada por el Trino Dios, sigue haciéndose en cada uno de nosotros, que es buena, produce santos también que generan gratitud hacia Dios y gozo en los hermanos. Es decir, cuando otros cristianos ven que alguno sinceramente se convirtió, que Dios lo trajo, o que un hermano que va militando durante los años sigue fiel en la perseverancia de los santos, que es otra doctrina en la que creemos y que es sustentada por este pasaje. La obra que Dios empezó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es perseverancia. Realmente es la perseverancia de Dios. Le llamamos perseverancia de los santos, pero es por Él, es porque Él terminará la obra. Entonces descansemos en eso, hermanos. Entonces, esos santos que se producen, esos nuevos nacimientos que se producen dentro de la iglesia, una iglesia que invita a otros a Cristo, pues hacen que haya satisfacción y orgullo de los hermanos que ya están trabajando. Y por eso la iglesia no se detiene, por eso la iglesia sigue viva, por eso las puertas del Hades no han prevalecido, como el Señor Jesús dijo. Hay un libro de Timothy Keller, también una conferencia que consigue en internet, donde él sustenta muy bien cómo es que la iglesia sí ha sido luz y sal de la tierra durante estos 2000 años. Ha estado involucrada la iglesia de Cristo en la abolición de la esclavitud, en crear orfanatos, crear colegios, universidades, en fin. Y dice Keller, si hoy la humanidad está hablando de igualdad entre los hombres y de derechos humanos, de dignidad humana, es gracias a la iglesia de Cristo. Y aunque no reconozcan al Señor Jesucristo a la cabeza de su iglesia, generando todas estas bendiciones para la humanidad, así ha sido. De manera que la obra de Dios es buena, hermanos, es buena. Piense en usted, en su caso, en su vida. Si es que lleva unos años en la iglesia, piense en otros hermanos, analícelo con matemáticas. Dios ha llevado en un progreso, Dios ha llevado en una bendición, en una obra buena, cada una de nuestras vidas. Como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque Él está comprometido con su obra, con su gloria, hermanos. Esos santos que produce la obra de Dios también viven en comunión permanente. Voy a leer el 3 y el 4, que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Común unión. Significa ser de una sola alma. A pesar de que estemos en desacuerdos, que son inevitables. Comunión no es que todos pensamos igual. Eso no existe. Eso no existe. Ahora, excepto las doctrinas básicas, ¿no? Las doctrinas cardinales que son innegociables, la Trinidad, la divinidad de Cristo, el presuposicionalismo, cosas que no son discutibles, pero por lo demás, que si las sillas son
cuadradas o redondas, por todo ese tipo de cosas, o por doctrinas secundarias, no se divide la iglesia. Digamos, no hay necesidad de hacer diferencias. La comunión es que todos, a pesar de nuestra maldad, adoramos a Cristo. Todos estamos unidos en un cuerpo, en Él, porque somos miembros suyos, carne de su carne y hueso de sus huesos. Y también se espera de estos santos que manifiesten mucho amor en conocimiento preciso y discernimiento pleno. También que examinen las cosas con el fin de ser puros y dar frutos. Es lo que dice el versículo 9, 10 y 11. Léalo ahí conmigo, por favor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, esos santos que se producen en la iglesia deben ir dando este tipo de frutos. Primero, que manifiesten mucho amor. Después, conocimiento preciso. Es decir, con respeto y con ternura, pero hay que decirlo. No puede ser que un cristiano que lleva 10, 15 años, 20 años, todavía no esté seguro de quién es su Dios, todavía no conozca a su Dios y por ende no conozca la salvación tan grande que Cristo ganó. Y lo que eso implica es, no hay necesidad de términos rebuscados, ni de grandes apellidos de extranjeros que escribieron libros, no. Sino que la Biblia habla claramente aquí de que se espera de nosotros ese conocimiento y un discernimiento pleno. Es decir, discernimiento es, por ejemplo, que se suba aquí un loquito a decir lo que han dicho varios, ¿no? Lo que dicen todavía varios, en contra de la palabra de Dios, en contra de la soberanía de Dios, en contra de la divinidad de Cristo, y que la iglesia sea capaz de decir, un momento, por favor, bájese de ahí, arrepiéntase de eso que está diciendo. Discernimiento también es saber lo que está haciendo Dios en mi vida. Para eso necesito a otros hermanos, necesito a la iglesia, para eso necesito a los diáconos y especialmente a los presbíteros, a los ancianos. Para eso necesitamos echar mano de las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la Biblia, el entrenamiento, hermanos, la comunión con los otros. Y eso, grosso modo, es la obra que Dios está haciendo en la humanidad, a gente de todo pueblo, raza y nación. El Señor Dios se dignó a rescatarnos de nuestro pecado, a salvarnos y seguirnos salvando de nuestro pecado. La obra de Dios inició cuando creó los cielos y la tierra. Cuando creó los cielos, creó a los ángeles. Cuando creó la tierra, creó desde las ballenas, los árboles y todo cuanto existe hasta el ser humano. El ser humano, por decisión propia, se apartó de Dios, experimentó el mal. Y mire cómo vamos. Pero Dios, en su gran bondad, ha planeado esta obra que fue
consumada en la cruz del Calvario, fue consumada en Gólgota. Bendito sea su nombre, bendito sea el Señor por eso. El ser humano se puede jactar de grandes obras que ha hecho, y realmente son grandes. Hay una llamada la Gran Muralla Verde en África que busca plantar árboles a lo largo de 8.000 kilómetros y recuperar unos desiertos que hay allá. Es impresionante. Y los ingenieros dicen que la obra más grande que ha hecho la humanidad es el Canal de Panamá, que unió el mar Atlántico con el Pacífico. Pues ciertamente eso, si pensamos en lo que se vivió antes de que existiera el Canal de Panamá, pues sí, es grande. Y así, hay muchas. Hay muchas, el aeropuerto de Beijing, en fin, por su grandeza, un puente por allá en Hong Kong que mide 55 kilómetros. Pero, primero, ninguna de esas obras es relevante, no es trascendente en realidad. Nada hace para la salvación de las almas y para darle sentido a la vida y vencer la maldad humana, para darle esperanza verdadera al individuo. Y mucho menos van a significar algo delante de la obra que Dios está haciendo, hermanos. Por eso quiero, amada iglesia, exaltar el nombre del Señor Jesucristo esta mañana. A eso es a lo que hemos venido esta mañana. A que volvamos a meditar en lo que le costó hacerse hombre, ser obediente, dejarse llevar a esa cruz, ser torturado, humillado, injustamente, para hacernos justicia, justos a nosotros. Y su preciosa sangre fuera derramada esa tarde, pero lo más duro, insufrible, me imagino yo, es que el Padre lo abandonó unas 3 horas. Y todo su pecado, todos sus sucios pecados y los míos cayeron sobre el santo, sobre el inocente. Y antes de entregar su espíritu, gritó: Tetelestai, consumado es. Consumada fue la obra de Dios allí. Qué gran alegría tenemos los cristianos, y es que no dependemos de un factor humano. No dependemos si algún hermano llega o no llega, si este está o no está. No importa si nos aprueban o no de otro lado, ni familias, ni iglesias, ni el Estado siquiera mismo, sino que dependemos de una obra que Dios ya consumó en la cruz. Bendito sea su nombre. Ahora, para llevarnos esta semana, cada uno de nosotros, y llevarnos toda esta vida, la aplicación, la conclusión de que Dios está trabajando en nosotros, está obrando. Por eso necesitamos buscarlo, necesitamos permanecer a sus pies, necesitamos humillarnos, saber escucharlo. Yo soy uno de los que más necesita. Por favor, oren por mí, yo oro por ustedes. Que yo mengüe eso hasta que no me vea y Cristo sea más exaltado, el Señor Jesús. Esa es la obra que Dios está haciendo en cada uno, en cada individuo cristiano y en cada familia donde hay piedad y en cada iglesia local, en todas las iglesias locales. Dios está haciendo una obra. No la entendemos a veces. Sí, a veces no. Por lo general no. Pero que haya gozo que es el tema en Filipenses, que haya gozo en nosotros. Oremos por eso, hermanos, que haya gozo en nosotros y entendimiento, y que siga adelante en nosotros la buena obra de Dios. Oremos, por favor.
Padre bendito, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te adoramos esta mañana y te pedimos que nos socorras entender más y recordar más y nos abras más el entendimiento al respecto de este tema de la obra que tú empezaste en nosotros y también que individualmente nos socorras evaluar y tener en gran estima este gran suceso, que así como nuestra carne actuó antes y aún se resiste, y así como el mundo y el maligno hicieron una obra de destrucción, nuestro pecado hizo una obra de destrucción en nosotros. Tú nos has restaurado, Señor, nos has hecho resucitar en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor, aleluya a ti por eso, Dios bueno. Necesitamos y dependemos más de ese progreso, de esa obra, y te bendecimos por ello. Amén.